Bienvenidos a este debate. Tenemos como dos posturas al Common Law y al Civil Law, y lo que sería llamado el sistema germano-romano. Bien, vamos a empezar hablando que estas son dos familias muy grandes del derecho, y bueno, una es dinámica y pragmática, flexible y espontánea, y la otra es amante de los códigos, la precisión y la sistematización. Bien, este debate será muy rico puesto que, como lo dije anteriormente, es una base del derecho. Para empezar y sentar las bases de nuestro debate, es fundamental entender qué es un sistema jurídico. Como bien nos recuerda el destacado jurista Francisco Arredondo, un sistema jurídico se define como el conjunto de instituciones jurídicas o normas que rigen a una comunidad. Esta definición, aunque concisa, encierra una complejidad de cómo cada nación organiza su marco legal para mantener el orden. Para guía de este debate se usará la obra del señor Hernán Alejandro Olano García, titulado Sistemas Jurídicos Globales. Este ayudará al debate que cuenta como las dos posturas, el sistema romano-germánico y el Common Law. Como primera postura entrará la casa del sistema germano-romano para luego dar pase al Common Law. Bueno, yo les daré una pequeña introducción sobre lo que es el derecho romano germánico. Este tipo de sistema legal se basa en el derecho romano que se desarrolló sobre toda Europa, gracias al trabajo de las universidades desde el siglo VII. Este sistema no surgió solo de un momento a otro o de un lugar a otro, sino fue el resultado de una larga evolución histórica que combinó la tradición romana jurídica con las costumbres y aportes de los pueblos germánicos. En estos sistemas las leyes buscan ser justas, universales y sistemáticas, es decir, que deben aplicarse por igual y estar bien organizadas. La parte más importante de todo esto fue el derecho civil, que regularon aspectos como la vida cotidiana, los contratos, la herencia, el matrimonio, etcétera, etcétera. A partir de esta base civil ya surgieron algunas ramas del derecho, como el derecho penal, comercial, procesal, etcétera. Se le llama principalmente romano y germánica porque se mezcló el derecho romano, es decir, una estructura lógica y racional del derecho, con las ideas jurídicas de los pueblos germánicos, que introdujeron elementos prácticos y costumbres propias. Aunque ya no se usa el derecho romano tal y como era en la antigua Roma, su influencia sigue estando muy profunda y sigue en viva en la manera en que cómo se percibe el derecho y se redacta en muchos países. Este sistema se expandió principalmente debido a la colonización europea, principalmente española, francesa y portuguesa. Por eso, en América Latina, en Europa y en algunos otros lugares como Japón, muchas de estas leyes se parecen a las europeas en estructura y en contenido. Sin embargo, también se le ha dado su propio estilo, adaptándolo a su realidad social y cultural. Bueno, continuando con la historia, durante la época del Renacimiento, en Europa se redescubrió el valor del derecho como instrumento para el orden y el progreso. Ya no bastaba solo conseguir leyes antiguas o costumbres religiosas, se necesitaban leyes estrictas, racionales y universales. Es por eso que se volvió a estudiar con fuerza el Corpus Iuris Civilis, una recopilación del derecho romano hecha por el emperador Justiniano en el siglo VI. Y se empezó a enseñar en universidades alrededor de toda Europa. Más adelante, en el siglo XVII y XVIII, surgió la corriente del derecho natural, que sostenía que el derecho no debía depender solo de la voluntad del gobernante, sino de principios universales justos y racionales. Según esta visión, el derecho ya existía en la naturaleza humana, y el Estado solamente tenía que aplicarlo y descubrirlo. Gracias a todo este desarrollo se logró algo muy importante: la codificación. En el siglo XIX, países como Francia y Alemania crearon códigos civiles que organizaron todas las leyes en un libro sistemáticos. El más famoso es el Código Napoleónico de 1804, que tuvo una gran influencia en países como Perú, donde el derecho se empezó a enseñar desde 1500.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emerson y en esta oportunidad quiero mencionarles de que estoy a favor del Common Law. Y para ello, quiero decirles de que el derecho germánico romano se refiere a un código escrito y que tiene principios abstractos. Es un derecho mucho más rígido y que está basado netamente en el legislador. Por el contrario, cuando nosotros hablamos del derecho del Common Law, nos referimos a que está basado en jurisprudencia. Su desarrollo depende mucho de las decisiones de los jueces. Su enfoque es más casuístico y flexible. Es decir, que se centra en un caso de manera específica y concreta. Y en efecto, como estudiante de Derecho, estoy convencido de que el sistema de derecho del Common Law ofrece respuestas de manera práctica y humana cuando se trata de derechos de familia, por las siguientes razones. Uno, adaptabilidad en el cambio de la sociedad. Como dice el nombre, en el Common Law el juez puede desarrollar nuevas reglas conforme se dé el cambio en la sociedad. Es decir, si aparece un nuevo tipo o surge un nuevo caso que no esté marcado dentro del sistema jurídico, el juez puede resolver dicho caso en base a la equidad y la experiencia e antecedentes similares al caso. En cambio, en el sistema germánico romano, si el problema o caso no está contemplado o inscrito dentro del código, se genera un vacío legal y muchas veces se fuerza una interpretación que no está relacionada del todo con la realidad. Segundo, la protección efectiva de los derechos. El sistema del Common Law protege mejor los derechos en casos de familia, como custodia de los hijos, divorcio y adopciones, porque prioriza el interés del menor y las características específicas de cada familia. Esto es posible porque se juzga en base a precedentes concretos y no tanto en normas abstractas, como dice el sistema germánico romano. Finalmente tenemos la justicia con sentido práctico. El sistema del Common Law no busca aplicar las leyes de forma ciega, sino que construye soluciones a partir de la experiencia judicial en derechos de familia, donde cada caso es único y sensible. Esta forma de justicia se constituye de manera más eficaz y justa para la población. Bien, ahora que ya escuchamos ambas partes, empezaremos explicando un poquito más sobre ambos lados, ¿no? Por ejemplo, el sistema germano-romano, según Orlando García, se busca reflejar la justicia y la moral como, como principios. Su cuna está en Europa y su desarrollo se consolidó a partir del siglo XII gracias al incansable esfuerzo de las universidades, que sobre la base de las compilaciones de Justiniano. Bien, este se caracteriza por un fuerte énfasis en la ley escrita y codificada, donde el derecho es visto como un conjunto de normas generales y sistemáticas que permiten deducir soluciones a problemas concretos y bueno, la codificación es su sello distintivo, buscando un derecho que existe independientemente de los mandatos de la autoridad y que el soberano no pueda crear ni modificar a su antojo. Por su parte, el common law, como también señala el texto de Orlando García, comprende el derecho de Inglaterra y aquellos ordenamientos que lo han tomado como modelo. Su nacimiento se remonta a la actividad de los tribunales reales de justicia ingleses y especialmente a partir de la conquista normanda. Una característica fundamental, como ya se mencionó, es que el common law ha sido elaborado por los jueces, es decir, tienen una función legislativa, como ya se mencionó, y bueno, en el curso de dirimir los conflictos entre los particulares, y hasta el día de hoy es evidente. A diferencia del otro derecho, la norma es menos abstracta y está orientada a proporcionar solución a un proceso, no a una norma de conducta general para el futuro. Bueno, aquí vamos a presentar sobre los segundos argumentos de cada casa en el mismo orden que ya se había presentado anteriormente según las casas, ¿no? Bien, escuchemos los argumentos que van a dar.
En el sistema jurídico romano-germánico, la ley es la fuente principal del derecho. Se considera el eje estructural del ordenamiento jurídico, como el tronco de un árbol del que se desprenden otras fuentes secundarias: la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Este modelo se caracteriza por su claridad y organización jerárquica en las fuentes. La ley ocupa el primer lugar porque es producto del poder legislativo, democráticamente constituido. Es general, abstracta y obligatoria. Por eso se afirma que la ley forma parte del esqueleto del ordenamiento jurídico. La costumbre solo se aplica si la ley lo permite o guarda silencio, y debe ser continua, uniforme y aceptada socialmente. La doctrina, es decir, las opiniones de los juristas, tienen valor orientador, pero no vinculante. Y la jurisprudencia, salvo en casos excepcionales, no genera precedentes obligatorios, aunque sí ayuda a interpretar la ley. Con esto queríamos decir que en el sistema románico-germánico, el derecho no se construye a partir de los casos concretos, como en el modelo anglosajón, sino desde normas escritas previamente definidas. Por eso, se dice que el sistema, lo nuestro, es claridad, y la ley en el punto de partida y de retorno del análisis jurídico. Sí, pero ojo con esto. En el common law la gran protagonista no es la ley escrita ni los códigos cortos llenos de artículos. La verdadera estrella aquí es la jurisprudencia, también llamada case law en inglés. ¿Por qué case law? El derecho se construye caso por caso. Literalmente, cuando un juez resuelve un conflicto, su decisión se convierte en una referencia para que los demás jueces vayan a seguirla. Es como si cada juez dejara una huella para que los demás pudiesen seguirla. Esto lo dice el mismo autor del texto. El common law ha sido elaborado por los jueces en el curso de dirimir los conflictos entre particulares, y este origen es hoy todavía evidente. Y es que en este sistema, el juez tiene un papel activo en la creación del derecho. No es un simple lector de normas, a diferencia del sistema romano-germánico, que es mucho más rígido, donde el juez se guía principalmente por códigos y leyes escritas. Aquí, la fuente principal no es el Congreso, sino son los propios tribunales. Esto hace que el derecho evolucione, desde la práctica misma, adaptándose a los nuevos contextos sociales. Por ejemplo, si mañana ocurre un caso en el que un trabajador denuncia haber sido despedido por usar inteligencia artificial para usarla en sus trabajos, y no existe realmente una ley que lo regule, un juez puede resolver el caso con base a principios previos o analogías en otros juicios. Esa decisión no solo resuelve el mismo caso, sino que crea un precedente para casos similares en un futuro. Eso fue lo que ocurrió en Reino Unido, cuando la Corte reconoció los derechos de los trabajadores freelancers, que son trabajadores independientes. Lo hizo no porque existiera una ley exacta que lo dijera, sino porque los jueces analizaron casos anteriores y ajustaron la justicia a la realidad laboral moderna. En cambio, en un sistema como el nuestro, muchas veces hay que esperar a que el Congreso apruebe una ley para que el juez pueda actuar verdaderamente. Y no se trata solo de rapidez, sino también de efectividad práctica. El autor señala claramente: los tribunales ingleses no se limitarán a anular el acto administrativo ilegal. Ordenarán a la administración la adopción de una medida administrativa justa. Es decir, el juez no solo dice estuvo mal, sino que da una solución inmediata y concreta. En el sistema romano-germánico, en cambio, muchas veces el juez está atado a esta norma escrita, incluso si esta norma no se ajusta realmente al contexto actual. Esta diferencia demuestra cómo el common law pone énfasis en resolver los problemas reales con sentido de urgencia, sin esperar que el sistema legislativo se ponga al día. Por esto mismo, este sistema se ha convertido en un referente para muchos países en temas complejos como tecnología, medio ambiente, lucha de género o derechos digitales como el uso de la inteligencia artificial. No por nada, en Estados Unidos se resolvió hace poco el caso de Lemley versus Hugging Face, donde los jueces comenzaron a establecer límites sobre el uso de datos en inteligencia artificial. Esto sin necesidad de una nueva ley aprobada, simplemente usando precedentes y razonamientos jurídicos previos. Para finalizar y a manera de conclusión,
El common law permite que el derecho crezca desde abajo, desde los casos concretos, sin depender siempre de una ley escrita. Eso lo hace más adaptable, más inmediato y en muchos casos más justo, ya que el mundo cambia rápidamente y la norma tiene que ajustarse a este cambio. Bien, ahora ya tenemos los segundos argumentos de cada casa, así que explicaremos un poquito más. En el sistema romano-germánico, la ley se erige como una fuente principal y suprema, donde la codificación es la manifestación por excelencia de esta primacía, buscando la certeza y la previsibilidad a través de normas generales y abstractas que forman el esqueleto del ordenamiento jurídico, donde la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia, aunque importantes, actúan como fuentes secundarias o interpretativas. Por el lado del common law, la jurisprudencia no es una mera fuente complementaria, es, en esencia, la principal creadora del derecho. Las decisiones judiciales anteriores o precedentes tienen un peso vinculante, lo que lo conoce como stare decisis. Aunque el juez no se limita a aplicar una norma preexistente, sino que resuelve el caso, crea una regla que servirá de guía para futuros casos similares. Bien, ahora escucharemos los últimos argumentos de cada casa que tenga un argumento en sí. Bueno, pasemos a escuchar la parte del civil law o el derecho romano germánico para luego pasar al common law de nuevo. Así es, permítame explicarle por qué nuestro enfoque no es solo diferente, sino necesario. Las normas jurídicas, en nuestra concepción, no son meros textos inertes, ni simples comandos arbitrarios del legislador. Son, como bien dijimos, normas de conducta, dotadas de cierta generalidad, pero eso implica en sí mucho más. Implica un compromiso con la coherencia del sistema, con la seguridad jurídica y con la protección de las expectativas legítimas de las personas. No son herramientas de opresión, sino marcos de libertad. Cuando hablamos de justicia, no nos referimos a un ideal abstracto e inalcanzable. Hablamos de decisiones concretas, de resolver conflictos con equidad, de evitar que la ley sea un instrumento al servicio del más fuerte. Por eso rechazamos en sí los parches, las soluciones improvisadas que solo postergan y postergan los problemas. Buscamos raíces, principios, argumentos sólidos que perduren más allá del caso en particular, porque la verdadera justicia no se construye con atajos, sino con razones. En este punto, la distinción entre derecho público y privado no es una mera formalidad académica, es una barrera esencial contra la arbitrariedad. Si el Estado actúa en el ámbito privado, debe hacerlo en pie de la igualdad, sin el peso aplastante de su imperio. No puede invocar su poder soberano para doblegar a un particular como en un contrato, en una disputa patrimonial o en un conflicto que deba resolverse con las reglas del juego claras para todos. Ese es el núcleo del Estado de Derecho, que ni siquiera el gobierno está por encima de la ley. Pero nuestro compromiso va más allá. Rechazamos la visión reduccionista que convierte el derecho en un catálogo de procedimientos vacíos para nosotros. Cada norma tiene un propósito. Cada institución jurídica responde a una necesidad social. No interpretamos la ley como técnicos indiferentes, sino como juristas conscientes de su impacto en la vida real. ¿Por qué? ¿De qué sirve la doctrina más refinada si no protege a lo más vulnerable? ¿Qué valor tiene la sentencia impecable en su forma si es injusta en su fondo? Por eso insistimos, nuestro método no es solo rigor técnico, es sensibilidad humana. No es solo aplicar la ley, es entender el espíritu. Y cuando enfrentamos un caso difícil, no preguntamos qué dice la norma, sino qué exige la justicia. Porque el derecho al final no es un fin en sí mismo, es el camino hacia una sociedad más libre, más igualitaria y más digna. Y ese en sí es el compromiso que nos define. Como tercer argumento, el common law permite al juez que actúe incluso cuando la justicia viene del Estado, a diferencia de otros sistemas judiciales, donde hay una división estricta entre lo público y lo privado. Acá el juez tiene más libertad para intervenir y corregir lo que está mal sin importar de dónde éste provenga.
Ahora, como dato curioso daré que hay decisiones tan antiguas, aunque no se lo vayan a creer, que son con caballos y castillos. Y lo más loco es que siguen vigentes hasta la actualidad. Se podría decir que es como un buen vino que pues a lo largo del tiempo va mejorando, ¿no? Y bueno, ustedes, supongo que se preguntarán si es antiguo, ¿por qué sigue vigente hasta la actualidad? Porque el Common Law usa los precedentes judiciales, que como sabemos, pues son una fuente del derecho, ¿no? Y son pues muy importantes. Por ejemplo, si un juez resolvió algo en el pasado, ese mismo razonamiento se aplicará hoy si el caso es parecido, ya sea pues en diversas ramas del derecho, como pues sea, no sé, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho corporativo, entre otros más, ¿no? No importa pues si antes fue por un terreno feudal y si ahora vendría a ser, no sé, por algo digital, por ciberbullying o por temas así parecidos, ¿no? Ya que pues si bien es cierto hay una diferencia entre estas dos etapas, pues lo que se sigue manteniendo es la lógica legal de este. No cambia con el tiempo. En lo personal, lo que más me gusta de este sistema es que no se queda atrapado en textos rígidos como otros sistemas, como el sistema germánico, por ejemplo, en el cual pues solo se basa en lo que está escrito y estipulado, no sé, en la Constitución, en el Código Penal, en el Código Civil, ya que si resolvemos los casos mediante lo que dice pues una norma como tal, pues en muchos casos caeríamos en vacíos legales que actualmente se suscitan en el país. Mientras que el Common Law es una tradición viva que pues se va adaptando a los casos que van suscitando en la actualidad. Por eso el Common Law no es solo un conjunto de normas, sino pues abarca más allá que eso. Es una forma de pensar de justicia que pues va evolucionando con la sociedad. Y claramente pues evoluciona sin perder su base legal. Después de este debate, mi casita y yo estamos muy complacidos de tener este encuentro de perspectivas jurídicas que, hemos visto como dos visiones fundamentales del derecho, una basada en reglas claras y jerarquía, con la ley como pilar, y la otra en precedentes y adaptabilidad, con la jurisprudencia como motor, han modelado las realidades legales de gran parte del mundo. Sin embargo, esta está en constantes transformaciones y desafíos globales, y es crucial dirigir nuestra mirada hacia una tercera familia jurídica, que en este caso sería la familia de los derechos socialistas. Esta familia jurídica, surgida en los profundos cambios ideológicos y políticos, tuvo su origen en la antigua Unión Soviética, la URSS, donde sus concepciones prevalecieron sobre más que nada la glasnost y la perestroika, ¿no? El derecho socialista se fundamentó en la doctrina marxista y leninista. Una de las características más distintivas del derecho socialista era que la fuente exclusiva de sus normas se encontraba en la obra del legislador, la cual era entendida como la expresión de la voluntad propia popular, más que nada de la persona a cargo del gobierno, ¿no? En este punto la ley no era solamente una herramienta para regular la conducta, sino un instrumento activo para la construcción del socialismo y la colectivización de los bienes de producción. Ahora vamos a tener como, por ejemplo, si bien la URSS fue el epicentro de la familia jurídica, es importante distinguir entre el derecho soviético y los derechos de las otras repúblicas populares de Europa y Asia. Aunque todos perteneciendo a los socialistas, funcionan distinto, como por ejemplo en China, que el desarrollo jurídico pudo verse incorporado elementos de sus propias tradiciones. Bien, ahora vamos a entender que ya dejamos el derecho socialista de lado, y en definitiva este gran encuentro nos ha mostrado la dualidad entre el derecho basado en reglas claras y jerarquía, y el que se asienta en precedentes y adaptabilidad. Y al considerar los derechos socialistas se añade una capa de complejidad sobre cómo el derecho puede ser utilizado como una herramienta para la transformación social y la materialización de un modelo económico político. Ahora hago una pregunta abierta para todo el mundo y para el público, y es una cuestión que resonará mucho después de este debate. ¿Es necesario un sistema que nos diga paso a paso qué hacer con una predictibilidad rigurosa, o uno que evolucione orgánicamente con nosotros, adaptándose constantemente a nuevas realidades
y desafíos, incluyendo la exigencia de derechos sociales. O quizás el futuro del derecho reside en la capacidad de tomar lo mejor de cada una de estas grandes tradiciones, como lo hace el sistema mixto peruano, para construir una justicia más completa y sensible a las necesidades humanas completas. Eso sería todo por este debate, espero que les haya gustado y bueno, gracias, bye.